¿Verdad? Estamos hablando acerca de cómo las bacterias van adquiriendo variabilidad a través de las distintas generaciones, y habíamos dicho que una de las principales fuentes de variabilidad era a través de las mutaciones, ¿verdad? El desarrollo de mutaciones generaba variabilidad genética en las bacterias, y esta variabilidad se iba observando a través de la continua multiplicación de las bacterias, es decir, a partir de una unidad formadora de colonia o de algunas unidades formadoras de colonia. Cuando aumenta la población, podemos observar al final de este crecimiento bacteriano, que nosotros lo observamos, ¿verdad?, a través de una curva de crecimiento, que al final se podían obtener bacterias que tenían, aunque en baja tasa, podíamos encontrar diferencias en algunas bacterias dentro de estas bacterias que iban aumentando el número, ¿verdad? Y habíamos dicho entonces que una de las primeras fuentes de variabilidad son las mutaciones. Y la otra forma por la cual las bacterias desarrollan variabilidad genética o tienen variabilidad genética a través de la transferencia horizontal de genes, y esto está asociado a tres mecanismos principales, y dentro de esos tres mecanismos encontrábamos la conjugación, la transformación y la transducción, ¿ya? Y además habíamos visto que las bacterias, cuando nos empezábamos a enfocar en su material genético, nos encontrábamos que obviamente las bacterias tienen que tener un cromosoma principal, pero además, asociado a ese cromosoma principal, nos íbamos a encontrar, ¿verdad?, que si teníamos acá una bacteria, nos íbamos a encontrar con un cromosoma principal o nucleoide, que normalmente las bacterias tienen un solo cromosoma, pero bajo ciertas condiciones hay algunas bacterias, en realidad hay algunas especies bacterianas que pueden tener hasta dos cromosomas. Este es un elemento circular, ¿verdad?, doble cadena, que si uno lo alarga quedaría como una especie de círculo. Y dentro de este cromosoma habíamos dicho que podíamos encontrar distintos elementos genéticos que estaban insertos dentro del cromosoma principal. Habíamos hablado de los profagos, ¿verdad? Habíamos hablado de los ribosomas y también de las islas genéticas, ya que son regiones entonces que están dentro del cromosoma principal. Islas genéticas. Pero además de estos elementos que están insertos en el cromosoma principal, podíamos encontrar elementos extracromosomales, y dentro de ellos podíamos encontrar, por ejemplo, los plásmidos, ¿verdad? Y asociado a los plásmidos podíamos encontrar otros elementos genéticos móviles. En este caso, el plásmido es un elemento genético móvil debido a que puede ser traspasado, en este caso, desde una bacteria a otra, y por ejemplo, esta bacteria pudo haber adquirido este plásmido, ¿ya? Y dentro de los plásmidos podíamos encontrar algunos elementos como eran los transposones. Dentro de los transposones podíamos encontrar integrones, ¿verdad? Y dentro de los integrones podíamos encontrar incluso cassettes genéticos, ¿ya? Entonces, varios elementos que tienen características distintas, y todos ellos forman parte entonces de este material genético bacteriano. Algunos son móviles, como son los plásmidos, los transposones, y otros son potencialmente móviles, como son los integrones, que se pueden movilizar cuando están asociados, por ejemplo, a un plásmido, ¿ya? Entonces, todos estos son elementos, y probablemente hay varios elementos más que no se han descrito todavía, o que al menos yo no los voy a describir acá, pero que son elementos que finalmente van a contribuir a la variabilidad bacteriana. Entonces, ¿cómo se pueden transferir todos estos elementos desde esta bacteria que dibujamos acá, considerando que esta bacteria puede tener todos estos elementos, hasta otra bacteria? Una bacteria como esta que está acá. ¿Cómo se pueden transferir esos elementos? Por medio del pili. Por medio de un pili, dice su compañera. ¿Y en qué participará el pili? ¿En qué mecanismo? Porque recién le estaba mencionando, ¿verdad?, que había tres mecanismos principales de transferencia horizontal de genes: conjugación, transformación y transducción. Es a través de la conjugación es donde participa el pili, ¿no? A través de la conjugación, ¿verdad? Esto quiere decir que esta bacteria podría estar traspasando de alguna manera información genética a través del pili, ¿verdad? A través del uso del pili, en realidad, no es a través del pili. A través de, en este caso, de un proceso denominado conjugación. Bien, tenemos este proceso que se denomina conjugación. ¿Y en qué consiste este proceso de conjugación? ¿Qué es lo que permite trasladar desde esta bacteria hasta esta otra bacteria? ¿Qué elementos se pueden trasladar? Por ejemplo, plásmido, perfecto. Plásmidos como este que está acá. Este plásmido entonces se puede trasladar.
en un proceso que se denomina conjugación. Pero ¿qué se requerirá para que se genere finalmente el traspaso de plásmidos desde esta bacteria hasta otra bacteria que está acá? ¿Que estén unidas? Que estén unidas, exactamente, que haya una relación estrecha, que estén estrechamente unidas ambas bacterias. Y eso quiere decir que el dibujito vamos a tener que hacerlo un poco más cerca de esta otra bacteria. La vamos a hacer acá, ¿ya? La vamos a dibujar acá. Perfecto. ¿Y qué va a ocurrir ahora? Tenemos entonces una interacción estrecha entre estas dos bacterias. ¿Cómo debería ocurrir este proceso que se denomina conjugación? ¿Qué es lo que hace que se unan estas dos bacterias? Que estén cerca, atraídas, unidas cerca. Puede ser la carga que tengan. Podría ser, ¿verdad? Pero hay algo más que usted lo nombró. El pili. Esa es la función del pili. El pili es una fibra que lo que hace es que permite que se acerquen las dos bacterias, ¿ya? Porque permite la unión entre una bacteria con la otra bacteria a través de este filamento proteico. Entonces tenemos una estructura, dos bacterias que están estrechamente unidas, muy cercanas. Pero ¿qué más tendrá que ocurrir acá? ¿Qué otro elemento creen ustedes que debería ocurrir acá para que haya paso, en este caso de plásmido, como dicen ustedes? ¿Funcionan las membranas? Deberían fusionarse las membranas, en realidad no se fusionan, pero sí están cercas. Y si no se fusionan las membranas, ¿por dónde pasará el plásmido? Por un canal, exactamente. Y eso quiere decir que las bacterias, para poder generar esta conjugación, tienen que tener unos plásmidos particulares que se llaman factores F, o plásmido F, o factor de fertilidad. Ese es el plásmido que llevan. Y la gracia de estos plásmidos, bueno, deben tener varias más de las que yo les voy a mencionar ahora, pero que tienen unos genes acá, estos genes, que son unos genes denominados genes TRA. ¿Ya? ¿Genes cuánto? TRA, si mal no lo recuerdo, ese es el nombre que tienen, ¿ya? Si me equivoco, ustedes después lo corrigen, ¿ya? Y la gracia de estos genes es que aquí se codifican todos los elementos necesarios para que este plásmido pueda trasladarse desde una bacteria a otra. Y dentro de los elementos que se codifican en estos genes van a estar codificados los pili sexual, pero también van a estar codificadas unas proteínas que van a formar una especie de canal y que permiten la unión, en este caso el canal entre las dos membranas o las dos envolturas, dependiendo si son bacterias gram negativas, tiene que formarse un canal que permita el paso entre las distintas membranas. Y de esa manera entonces cuando se forman estos elementos que están acá, tenemos una célula que está estrechamente unida a la otra, se forma una especie de canal, gracias en este caso a la ayuda del pili también, que ayuda a estabilizar esta cercanía entre las dos bacterias. Y ahora lo que va a ocurrir es que este plásmido se empieza a romper, se produce una mella. Recuerden que los plásmidos son doble cadena, es decir, tiene una cadena acá y otra cadena complementaria acá. Y se produce una mella en este plásmido, se rompe, se produce un nick, una mella. Y lo que va a ocurrir ahora es que al romperse este plásmido, esta cadena que está acá se empieza a separar de esta otra cadena, ¿ya? Y se empieza a desenrollar de acá. Y por lo tanto, de esta doble cadena que tenemos acá, una cadena va a pasar hacia acá. Bien, se rompe entonces y empieza a pasar una cadena hacia acá. Y por lo tanto, lo que va a ocurrir ahora es que vamos a tener esta cadena que se pasa, ¿verdad? Una cadena monocatenaria, una sola cadena. Y lo que vamos a tener acá es una cadena monocatenaria. ¿Y qué nos va a quedar acá? Si se pasa una cadena, ¿qué va a pasar a este otro lado? Va a quedar una cadena también, ¿verdad? Y por lo tanto, una vez que pase esta cadena que está acá, vamos a tener un plásmido con una cadena. Pero los plásmidos son bicatenarios, son doble cadena. Por lo tanto, en la célula que recibe el plásmido se empieza a sintetizar la cadena complementaria y por lo tanto va a quedar como, en este caso, como un plásmido bicatenario, doble cadena. Y por lo tanto, ahora vamos a tener el plásmido en esta bacteria que lo recepciona. Y la bacteria que que dona, en este caso, la bacteria donadora, ¿cómo va a quedar? ¿Quedará como con el plásmido o no? ¿Qué creen ustedes? Si esta bacteria fue capaz de adquirir
una cadena y a partir de esa cadena sintetizó la complementaria. Y acá tenemos entonces un plásmido en realidad de una sola cadena. ¿Qué pasará con la otra cadena? Debería Igual ser la capaz de hacer lo sintetiza. mismo. Igual la sintetiza, exactamente, y por lo tanto vuelve a tener su plásmido completo, ¿ya? Y por lo tanto ahora tenemos ambas bacterias con plásmidos, y de esa manera se van transfiriendo los plásmidos. No es que se transfiera completamente el plásmido y una bacteria quede con plásmido y el otro sin plásmido, ¿ya? Y si esta bacteria tenía plásmido y tenía este factor F, a esta bacteria se le denomina F+, ¿ya? Debido a que tiene este plásmido. Si esta bacteria, antes de tener este plásmido, obviamente no tenía un plásmido, se denomina una bacteria F-, porque no tiene un plásmido de fertilidad. Sin embargo, cuando se genera la conjugación y hay traspaso entonces de información genética, en este caso de cadenas de plásmidos, y adquiere finalmente un plásmido, ahora esta bacteria que era F-, pasa a ser F+, ¿verdad? Porque ahora sí tiene este plásmido conjugativo. Y como se darán cuenta, si hay traspaso de plásmido, podría haber traspaso también. En caso de que haya dentro del plásmido transposones, integrones, etc., se va a trasladar todos esos elementos hasta, en este caso, hasta otra bacteria. ¿Qué aplicaciones se le da a este proceso de transferencia de plásmido? ¿Para qué transferir plásmidos? ¿Cuáles serán las características que puede adquirir una bacteria al tener un plásmido? ¿Qué creen ustedes que gana una bacteria con tener Adaptabilidad. una mayor adaptabilidad, ¿verdad? Perfecto. ¿Y por qué tiene una mayor adaptabilidad esta bacteria con el hecho de tener este plásmido? Porque puede recombinar el ADN de los cromosomas que tiene y todo. Puede recombinar, ¿verdad? Bueno, puede hacer dos cosas: mantener el plásmido acá de forma independiente del cromosoma, o lo puede recombinar formando un episoma, ¿verdad? Formando, en este caso, integrando el plásmido en su cromosoma principal. Pero ¿cuál será la gracia de los plásmidos? ¿Cuál será la gracia de tener plásmidos? ¿Le puede dar inmunidad ¿Le puede dar inmunidad ¿qué? a un antibiótico? A un antibiótico. Perfecto, ¿verdad? Exactamente. Todo va a depender de qué elementos están codificados en los plásmidos. Si nosotros dibujamos un plásmido, al menos un plásmido comercial, nos vamos a encontrar que son secuencias de ADN, doble cadena, circulares. Yo les había dicho que tienen un origen de replicación independiente del cromosoma principal. Por lo tanto, se va a replicar de forma independiente del cromosoma. Y por lo tanto, esta bacteria podría multiplicar y tener varias copias de un plásmido, es decir, podría ser una bacteria que tiene un plásmido repetido unas 4 o 5 veces, incluso podría tener más copias del plásmido, pero cuando se divide podría dejarle a su hija, en este caso a su descendencia, valores no equitativos de plásmido cada una de ellas. Y eso se va observando a través de las distintas divisiones, que al final algunas bacterias podrían incluso no tener plásmido, y no es porque lo pierdan, sino que porque no adquieren en este proceso de división celular. ¿Y para qué sirven los plásmidos? Bueno, al menos los comerciales tienen su origen de replicación, tienen un marcador de selección, que generalmente este marcador de selección es un gen que codifica para algún antibiótico, para alguna resistencia a algún antibiótico. Por ejemplo, canamicina es un antibiótico, entonces los plásmidos comerciales llevan un gen que codifica para este antibiótico. Y por lo tanto, si una bacteria tiene este plásmido acá, esa bacteria va a ser resistente a este antibiótico, ¿ya? No a todos los antibióticos, a este antibiótico. Algunos obviamente llevan otros genes que pueden conferir resistencia a ampicilina, que es otro antibiótico, ¿ya? Y por lo tanto, si tenemos un plásmido que tiene un gen que codifica para un elemento que le permite resistir a la canamicina y a la ampicilina, obviamente ya tenemos un plásmido que es capaz de resistir a 2 antibióticos, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, los plásmidos tienen estos marcadores que se utilizan como marcador de selección, pero además tienen una región que se llama multi-cloning site, M-cloning site, ¿así? O polylinker, ese es el nombre que van a observar en los libros. Y la gracia de esta zona es que es una zona que es rica en regiones que pueden ser cortadas por unas enzimas, que se llaman enzimas de restricción.
En uno de estos capítulos que les dije que leyeran desde el Murray del Microbiología Médica aparece esta información, ¿ya? Los capítulos son los 12, 13 y 14. Esos son los capítulos. Son cortitos y con ellos ustedes podrán entender mucho mejor estas clases que hemos hecho, ¿ya? Entonces, tienen estas regiones donde son reconocidas por enzimas de restricción y lo que hacen las enzimas de restricción es cortar acá. Entonces, ¿qué aplicaciones le damos en el laboratorio a estos plásmidos? Además de conocer si es que una bacteria lo adquiere o no lo adquiere a través de la adquisición de esta resistencia a alguno de estos antibióticos, y es que nosotros podemos, a través del uso de enzimas de restricción, cortar acá y utilizamos una enzima acá, le vamos a denominar en este caso CHO1, por ejemplo, pero son muchas enzimas, son un listado gigante de enzimas. Supongamos que esta enzima corta acá. Y también usamos otra enzima, por ejemplo esta PAM-H1, y esta enzima corta acá. Esto es el criterio solo por dibujar algo nomás, ¿ya? Entonces vamos a cortar acá y acá con estas enzimas. Y la gracia de cortar esto es que se sale esto y se linealiza este plásmido. Se vuelve lineal. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál será la gracia de hacer un plásmido, cortarlo y volverlo lineal? Y la gracia de esto es que nosotros podemos sintetizar genes que en esta zona de acá sean cortados por la misma enzima que cortó el plásmido, y acá lo mismo, la misma enzima que cortó este plásmido, ¿ya? Y si nosotros tenemos un gen de interés, por ejemplo, que este gen codifique para una enzima o proteína de interés, por ejemplo, insulina. Si nosotros tomamos este gen y le agregamos una secuencia que sean cortadas por estas enzimas, que son las mismas enzimas que cortaron el plásmido, nosotros podemos, con el uso de unas enzimas que se llaman T4 ligasa, podemos pegar esta secuencia que está acá, este gen de la insulina, lo podemos pegar acá y lo pegamos aquí, lo clonamos. Y por lo tanto, ahora tenemos un elemento que es bacteriano, que nos permite de alguna manera producir enzimas o proteínas como son la insulina, ¿ya? ¿Y para qué nos puede servir la insulina? Bueno, para, en este caso, administrar, la verdad, a personas que tienen deficiencia en la producción de insulina. Así como este ejemplo que le acabo de dar, hay miles de ejemplos de producción de proteínas de interés humana, veterinarias y otras, utilizando plásmidos bacterianos. Por lo tanto, es muy importante las aplicaciones que se han obtenido a través de plásmidos, ¿ya? Utilizando plásmidos. Las vacunas, cantidad de vacunas producidas en bacterias como son Escherichia coli o algunas levaduras, utilizando elementos genéticos como son los plásmidos, ¿ya? Por lo tanto, son muy importantes los plásmidos para la salud humana finalmente, ¿ya? Para la tecnología. Profe, ¿Sí? ¿y estos genes que sirven como para antibióticos pueden sintetizar igual, no sé, ciertas enzimas que sirvan para antígenos del cuerpo? Por supuesto, sí. Por ejemplo, acá la insulina finalmente puede ser considerada un antígeno. Ustedes pueden agregar a estos plásmidos lo que ustedes deseen en realidad y que sea un gen y finalmente se transforme en proteína, en un producto, lo que ustedes quieran, ¿ya? Esa es la gracia del ADN recombinante, ¿ya? Bien. Entonces tenemos este fenómeno que corresponde a la conjugación. Luego de eso, si queremos pasar, por ejemplo, otros elementos como son, por ejemplo, los mismos plásmidos u otro fragmento de material genético, ¿a través de qué metodología ustedes la podrían utilizar? Bueno, ahí hay un pequeño, bueno, ya les envié esta diapo, después ustedes la revisan, de cómo ocurre todo este fenómeno de conjugación, pero básicamente igual de como yo les mencionaba. El otro método que también es importante y que es muy importante para la bacteria y para la adquisición de información genética corresponde en este caso a la Transformación. transformación. Sí, transformación. ¿Y en qué consiste la transformación? En este caso, la transformación consiste en que estas bacterias van a adquirir material genético que no está presente en otras bacterias en una bacteria dadora, ¿ya? Sino que está presente en bacterias que van muriendo, que mueren, que se rompen y a través de su lisis
se van a liberar componentes del cromosoma principal, ¿ya? Y es ese material genético el que puede ser capturado, es decir, ADN extracelular, ¿ya? Cuando en el cultivo bacteriano las bacterias van creciendo, otras van muriendo. Y la muerte de esa bacteria va a ser la fuente, en este caso, de liberación de material genético que puede ser capturado por las bacterias que están vivas, ¿ya? ¿Y cómo lo van a capturar? En un proceso que se denomina transformación. ¿Y este proceso en qué va a consistir? Bueno, en este caso, las bacterias que están en un cultivo bacteriano van a tener la capacidad de capturar. Supongamos que esta bacteria se rompe, muere en este proceso de crecimiento bacteriano, o porque hay antibióticos y la matan, o por algún factor que hace que estas bacterias mueran. Por lo tanto, este material genético, tanto este como el plásmido, etcétera, se va a liberar, ¿verdad? Vamos a tener restos de bacterias, vamos a tener restos de material genético, algunos plásmidos, etcétera, disponibles en el medio extracelular. Y por lo tanto, estas bacterias, a través de este proceso de transformación, pueden captar esta información genética que está acá disponible, que son en este caso ADN, etcétera, y lo que hacen es capturar el material genético y llevarlo hacia su interior, ¿ya? Acá tenemos el material genético de la bacteria. ¿Qué va a ocurrir con este material genético? Entonces, es capturado, reconocido por unos receptores especializados que reconocen ADN en este caso, ingresan el material genético doble cadena y al parecer aquí cuando lo llevan hasta el periplasma van a utilizar una serie de enzimas que son unas nucleasas, es decir, enzimas que rompen el material genético y lo que van a hacer acá es que rompen una cadena, al parecer rompen una sola cadena e ingresan al interior de la bacteria material genético monocatenario, ¿ya? De una sola cadena. Cuando ingresa este material genético monocatenario, normalmente lo que tendría que hacer esta bacteria cuando reconoce que hay material genético ingresando a su interior es activar una serie de mecanismos inmunológicos, le vamos a llamar mecanismos inmunológicos que presenta la bacteria para poder eliminar estos elementos que van a ser extraños para ella, ¿ya? Como por ejemplo, la bacteria puede sintetizar enzimas de restricción, esas enzimas que yo les decía que nos permitían a nosotros cortar material genético para generar plásmidos recombinantes y poder generar esta producción de proteínas recombinantes. Bueno, las bacterias sintetizan estas enzimas que se llaman enzimas de restricción para poder romper el material genético que ingresa a su interior, ¿ya? ¿Por qué romper el material genético que va ingresando al interior de la bacteria? Primero, porque podría ser una amenaza para ellas. ¿Por qué el material genético podría ser una amenaza? Porque, por ejemplo, los fagos son virus que infectan a las bacterias e inyectan material genético. Y cuando inyectan el material genético, los fagos lo que hacen es multiplicarse dentro de la bacteria y cuando terminan de multiplicarse se escapan de la bacteria rompiéndola, matando la bacteria. Y por lo tanto son una amenaza, es un depredador para la bacteria. Entonces lo que hace la bacteria es que activa una serie de mecanismos inmunológicos en su interior que le permiten reconocer material genético extraño y activar una serie de mecanismos que, como son, por ejemplo, las enzimas de restricción que rompen este material genético. Eso debería hacerlo y por lo tanto lo van cortando, impidiendo que se pueda activar, por ejemplo, un fago, etc. Pero en el caso del proceso de transformación, para evitar este proceso donde se van a actuar las enzimas de restricción, lo que hace la bacteria es que empieza a proteger el material genético que ingresa y lo protege con unas proteínas de unión a ADN, ¿ya? Eso hace entonces que ingresa el material genético monocatenario, la bacteria protege este material genético uniéndolo a proteínas especiales que le impiden entonces que estas enzimas de restricción se puedan activar cortándolo. Y una vez que entonces lo ingresa en su interior, este material genético lo puede utilizar como fuente de nutrientes, por ejemplo, fuente de fósforo, de nitrógeno, etc. Pero también en el proceso de conjugación lo utiliza para recombinarlo en su cromosoma principal, principalmente para recombinarlo, ¿ya?
y especialmente recombina este material genético exógeno cuando la bacteria tiene algún daño en el material genético propio, ¿ya? Se genera algún tipo de daño en su material genético, entonces utiliza este material genético para poder incorporarlo en su genoma y de esa manera empieza a recuperar el cromosoma que tiene dañado, ¿ya? A través de un proceso de recombinación homóloga o no homóloga, ¿ya? Esos son los procesos que utiliza la bacteria para poder reparar el material genético propio, y dentro de ese proceso entonces utiliza material genético exógeno, externo, ¿ya? Lo recombina acá y ahora la bacteria recupera su información genética, restablece la integridad de sus cromosomas, pero además va incorporando nueva información genética en su cromosoma principal, ¿ya? Y este proceso lo hacen naturalmente la mayoría de las bacterias, esta capacidad de poder adquirir material genético. En el laboratorio nosotros también podemos desarrollar un proceso de transformación artificial, pero en el proceso de transformación artificial lo que nosotros hacemos es utilizar cloruro de calcio o choques de corriente de electricidad que hacen que se empiezan a abrir los poros de la bacteria a la fuerza. Y de esa manera introducimos plásmidos modificados genéticamente para que expresen algún gen de interés, qué sé yo, alguna proteína de interés que podría ser desde, no sé, una hormona, etc., ¿ya? Y nosotros de esa manera ingresamos los plásmidos a la fuerza en esta bacteria. Esta bacteria los asimila inmediatamente y los utiliza para poder multiplicarse. Profe, ¿Sí? ¿es posible que el material genético que entre cambie el pH y mate a la bacteria? Nunca lo he leído así. No creo que cambie el pH como tal, pero sí puede ser abortivo para la bacteria, ¿ya? Y eso se ha demostrado porque no todos los genes, a ver, hay genes que se les denomina genes tóxicos o que codifican proteínas tóxicas. No vamos a entrar en detalle, ¿ya? Pero solo para que tengan una idea, cuando yo les hablo del sistema inmune bacteriano es algo relativamente reciente, porque cuando se habla de sistema inmune, generalmente se refiere al sistema inmune que tenemos los vertebrados, ¿ya? Y este sistema inmune en las bacterias ha tenido un aumento en su estudio, yo diría que exponencial desde el año 2019, hace muy poquito, ¿ya? Hace muy poquito. Si hago un breve resumen de lo que se ha estudiado del sistema inmune en bacterias, se sabe que en los años 80 probablemente se descubrieron estas enzimas de restricción que eran utilizadas por la bacteria para romper material genético exógeno y evitar, por ejemplo, que se reactive, considerando que podría ser un fago, un bacteriófago el que ingresa. Entonces lo inhibe su multiplicación. Después de la enzima de restricción se descubrieron unas proteínas que se llaman CRISPR, no sé si la han escuchado, deberían leerlo ya porque es sumamente interesante, están revolucionando el mundo, CRISPR. Y aquí hay varias proteínas, CRISPR-Cas. Creo que sí. Revísenlo por si están interesados en todo lo que es las modificaciones genéticas. En humanos también se están haciendo en humanos ya, con resultados muy, muy interesantes. Y se descubrió esto en 2002 más o menos. El 2012 recién dos investigadoras, de una de Harvard y la otra de la Universidad de California en Berkeley, empezaron a utilizar estos sistemas como métodos de modificación genética, ¿ya? ¿Y en qué consisten? Yo les decía que las enzimas de restricción rompen específicamente material genético extraño que no corresponde a la bacteria. En el caso del CRISPR corresponde a un sistema de memoria en bacterias que les permite entonces, cuando ingresa algo extraño, lo eliminan, pero cierta parte del material genético extraño lo van ingresando a unas regiones repetitivas que tienen dentro de su genoma y lo mantienen ahí. Y por lo tanto, si vuelve a ingresar lo mismo, ahora estas regiones que son repetitivas se expresan y se unen porque son similares a las que están ingresando. Se unen y eso es un indicativo de que otras enzimas tienen que atacarlo y lo rompen. Por lo tanto, es casi como un sistema inmune adaptativo nuestro con los anticuerpos y todo esto, muy parecido. Y después de esto, yo diría que esos son los dos métodos más estudiados, y después de esto aparecieron más de 100 mecanismos distintos de defensa. Deben ir ahora, en pocos años, en 5 años, unos 150 mecanismos defensivos distintos. Y dentro de todos estos mecanismos defensivos hay unos que también son muy interesantes, que se llaman sistemas toxina-antitoxina.
Y como se darán cuenta, la toxina es algo que le genera daño a la bacteria, induce la muerte de la bacteria. Y la antitoxina es un elemento como la dosis que impide que la toxina se active. Y por lo tanto las bacterias tienen muchísimos genes que codifican toxinas, antitoxinas. Por lo tanto, si en este proceso de transformación es capturado sistemas toxina-antitoxina, lo que puede ocurrir acá es que si no es regulado adecuadamente la adquisición de ese tipo de sistemas, se podrían activar las toxinas y generar la muerte de la bacteria. Ahora, ¿por qué una bacteria o por qué las bacterias utilizan sistemas como esos, toxinas, antitoxinas, considerando que son tóxicos para la misma bacteria que lo lleva? Y cada bacteria tiene múltiples copias de sistemas toxina-antitoxina. ¿Por qué creen ustedes que una bacteria podría llevar esos sistemas? Yo creo que puede ser para erradicar radicales libres que se encuentran en la célula eucariota, ¿puede ser? Sí, puede ser, ¿verdad? Pero en realidad es básicamente debido a que es un sistema que induce a una especie de apoptosis, muerte celular de las bacterias. ¿Ya? Es una respuesta abortiva en las bacterias. ¿Por qué una bacteria tendría que entrar en un proceso abortivo? Con el... Ay, como si son afectadas por el tema de los fagos que usted mismo dice. Y no terminar como... Exactamente. Eso es lo que se ha contagiando todo. demostrado, que todos estos sistemas están muy presentes en las bacterias debido a que, recuerden que cuando las bacterias aumentan en tamaño, no aumentan en tamaño físico solamente, sino que en número bacteriano. Y si una población bacteriana que tenemos millones y millones de bacterias, como se puede observar acá, son infectadas por fagos, los fagos lo que van a hacer es infectar una bacteria, se multiplican y van a infectar otra bacteria, se multiplican e infectan otra bacteria. Si esto sigue ocurriendo, los fagos van a eliminar una población completa. Eliminan a la población completa. Sin embargo, lo que hacen las bacterias es que cuando se sienten que están infectadas, activan estos sistemas y entran en una especie de apoptosis. ¿Ya? No es una apoptosis como tal, como la que nosotros conocemos, pero es una especie de respuesta abortiva. Y por lo tanto, ahora cuando esta bacteria muere, el fago no puede replicarse y por lo tanto no puede infectar a los demás. Pareciera ser que es como una respuesta altruista de la bacteria para poder proteger al resto de la población. O sea, es como un suicidio para que no se mueran los demás. Exactamente. Y ahí tenemos un evento donde la adquisición de genes puede ser tóxica para las bacterias. ¿Ya? Creo que la explicación fue demasiado larga, pero Sí, básicamente profe, ahí tenemos un ejemplo. ¿Sí? Profe, no quiero decir que lo que usted está diciendo no era interesante porque sí lo era, pero me perdí. ¿En qué parte habíamos quedado de la clase? En la transformación, estamos hablando de la transformación y elementos que son tomados por las bacterias. Y su compañero me preguntaba si esos elementos cuando los toma la bacteria podrían ser dañinos para la misma bacteria. Sí, dependiendo del tipo de gen. Y ahí yo les explicaba eso de este tipo de gen y que son muy frecuentes en la bacteria. Entonces tenemos un segundo método que es la transformación bacteriana. Y por último nos queda un tercer método. ¿A qué corresponde el tercer método de transferencia horizontal de genes? Datos, jugos. Transducción, ¿verdad? ¿Y en qué consiste la transducción? Ahora, ¿son directamente las bacterias las que participan en este proceso de transducción? No, ¿verdad? ¿Quiénes participan en este fenómeno de transducción? Los virus, exactamente. ¿Y qué tipos de virus? Bacteriófagos, ¿ya? Y aquí los bacteriófagos son virus muy diversos y al parecer son los organismos vivos más abundantes de este planeta, ¿ya? Están en todos lados con números astronómicos, ya dicen que si uno los junta uno al lado de otro, uno podría llegar, o sea, una vez leí que podía llegar hasta otra estrella a ese nivel. No sé qué tan así será ya, pero son números astronómicos de las cantidades de fagos que existen en este planeta. Y por lo tanto ellos son los mayores depredadores de este planeta, generando la muerte de millones y millones de bacterias a cada momento, ¿ya? Tanto así que al conocerse esa información, se han utilizado como terapias antimicrobianas, como terapias que permiten la eliminación de bacterias resistentes a los antibióticos, ¿ya? Son muy importantes para ese tipo de desarrollo tecnológico. Y en este caso, bueno, la transducción va a corresponder el proceso en el que son los fagos son los fagos entonces los que van a participar en este proceso de transferencia horizontal de genes.
¿Cómo los fagos entonces van a participar en este proceso? Lo que primero hacen los fagos, como yo les decía, es que reconocen específicamente a las bacterias que van a infectar. ¿Ya? Esto es liposaédrico, bueno, algo así. Y lo que hacen entonces, reconocen específicamente a las bacterias. No, cada fago reconoce a una bacteria, no todos los fagos reconocen a todas las bacterias. Es un reconocimiento específico. Luego de esto, los fagos llevan material genético acá en la cabeza, en cabeza, cuello y cola. Y lo que hacen es inyectar este material genético en las bacterias. Y estos fagos pueden, una vez que inyectan su material genético, pueden desarrollar dos tipos de programación. Uno que se llama programación, o ciclo, le vamos a llamar ciclo lítico. Y el otro ciclo que podrían desarrollar, dependiendo del tipo de fago, es un ciclo lisogénico. ¿Ya? Lisogénico. Entonces tenemos un ciclo lítico y un ciclo lisogénico. Los fagos pueden desarrollar cualquiera de los dos, algunos que son solo líticos, otros que pueden ser lisogénicos y líticos, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de estos ciclos? Que una vez que ingresan los fagos, cuando desarrollan el ciclo lítico, lo que hace el fago es ingresar su material genético y desarrollar múltiples copias de sí mismo dentro de esta bacteria, ¿ya? Desarrolla múltiples copias entonces de sí mismo acá. Y por lo tanto vamos a tener una gran cantidad de fagos dentro de la bacteria, ¿ya? Millones de fagos dentro de la bacteria. ¿Y qué va a ocurrir una vez que se han desarrollado estos millones de fagos dentro de la bacteria? Los fagos van a salir. Y cuando salen de esta bacteria, lo que van a ocurrir es que van a estar disponibles en el ambiente para poder infectar otra bacteria, ¿verdad? Infectan más bacterias. Sin embargo, en el proceso de salida, lo que hacen es romper la bacteria. Y por lo tanto, esta bacteria muere. Y después este fago infecta a otro y va a generar lo mismo, la muerte de esta bacteria, ¿ya? Y por lo tanto, de esa manera, estos fagos que desarrollan estos ciclos líticos van a ir matando bacterias y lo hacen en cantidades gigantescas. Sin embargo, hay otros fagos que desarrollan un ciclo lisogénico. Y cuando desarrollan ciclo lisogénico, los fagos lo que hacen es ingresar su material genético, pero no se multiplican inmediatamente dentro de la bacteria formando copias de fagos, sino que lo que hacen es recombinar su material genético con el material genético del cromosoma principal de la bacteria. Y lo que va a quedar acá entonces no es un fago como tal, sino que es un profago, ¿ya? Y desarrollan profagos. Y por lo tanto, esta bacteria que tiene profagos se puede dividir incontables veces, múltiples cantidades de veces, y por lo tanto va a llevar la información que corresponde a su genoma principal, ¿verdad? Pero además, como está dentro del cromosoma principal, los fagos también a las células descendientes va a ir trasladando ese material genético de los fagos, ¿ya? Sin embargo, bajo ciertas condiciones de estrés, por ejemplo, no sé, un aumento de radiación ultravioleta, especies reactivas del oxígeno, etc. Lo que ocurre acá es que se autoinducen estos fagos y que están normalmente por generaciones dentro del cromosoma principal de la bacteria, pueden entonces escindirse, salir de acá y volver a su ciclo lítico y formar múltiples copias del mismo y salir de acá, y por lo tanto rompen esta bacteria generando la muerte, ¿ya? Entonces tenemos dos tipos de ciclos que realizan los fagos. Pero ¿cómo los fagos entonces van a trasladar información genética de una bacteria hacia otra bacteria? Y eso ocurre a través de un proceso en el que hay algunos errores dentro de esta replicación de los fagos. Y estos errores pueden estar asociados a dos tipos de transducción. Uno que se denomina generalizada, donde el fago, como se puede observar acá, ingresa en la bacteria a través de ingresa su material genético. Este material genético se empieza a multiplicar, pero en este proceso de multiplicar utiliza enzimas que empiezan a romper material genético dentro de la bacteria. Y por lo tanto van a quedar segmentos que son obviamente de los fagos, pero también segmentos que pueden ser de la bacteria, ¿ya? Y cuando se ensambla este fago, se ensambla con su material genético, pero pueden ocurrir errores donde ensamblan también en su interior material genético bacteriano. Por lo tanto, luego de que se genera todo este proceso, se desarrolla este ciclo lítico donde hay múltiples copias de fago y algunos de ellos llevan material genético de la célula hospedera, en este caso que es la bacteria infectada.
salen estos fagos y acarrean segmentos de material genético de la célula hospedadora, de la célula que en este caso, donde ellos se multiplicaron, ¿ya? Y ahí hay entonces una transferencia desde esta célula hacia otra célula bacteriana que va a ser infectada de ese material genético que inicialmente era de otra bacteria, ¿ya? Ahí entonces tenemos un fenómeno de transducción generalizada. Y el otro es el proceso de transducción especializada y generalmente se asocia en este caso a fagos que desarrollan ciclos lisogénicos, como este que está acá, que yo les mencionaba, que entonces el fago ingresa a su material genético, recombina formando profagos y se mantiene ahí por largos periodos de tiempo. El tema es que cuando se mantiene por largos periodos de tiempo, llega un punto donde se puede salir este fago desde el cromosoma principal, ¿verdad? Se reactiva el fago y cuando se escapa o se sale del cromosoma principal, puede arrastrar segmentos de ADN colindantes que están al lado de su material genético. Y por lo tanto se libera esto y ahora el fago va a llevar el material genético de él más el material genético adyacente. ¿Ya? Como se puede observar en esta figura de ahí. Tenemos entonces un fago lisogénico, se introduce en esta bacteria, se desarrolla un profago debido a que recombina con el cromosoma principal. Este es el material genético del profago, pero cuando se activa este fago, se escinde, se sale del material genético, ¿verdad?, del cromosoma principal, arrastrando material genético adyacente, como por ejemplo este gen A. Acá entonces este fago se reproduce, genera el ciclo lítico, rompe la bacteria, se escapa y ahora lleva material genético de esta bacteria, algunos segmentos, algunos genes. Ahora infecta a otras bacterias, vuelve a desarrollar su ciclo lítico, como se observa acá, y la gracia de este ejemplo al menos es que ahora este fago lleva su información genética, más el que arrastró de la bacteria anterior, y puede entonces entregarles un gen que posiblemente podría no tenerlo esta bacteria, pero ahora tiene un nuevo gen y que hace que desarrolle una nueva cualidad. Por lo tanto, los fagos pueden trasladar genes y material genético de una bacteria hacia otra bacteria, ¿ya? Esa es la gracia de la transducción. Por lo tanto, ahí tenemos 3 métodos bastante interesantes de cómo las bacterias van adquiriendo variabilidad. Van adquiriendo nueva información genética a través del paso de plásmido por conjugación, la adquisición de material genético exógeno a través de transformación, o los mismos fagos que van infectando una célula y otra sucesivamente, llevando información de una a otra, ¿ya? Ahí tenemos los 3 métodos. Y esto es lo que yo ya les había explicado acerca de la enzima de restricción. Pensemos que todo este material genético de alguna manera le va a ayudar a aumentar la variabilidad de las bacterias, pero también se puede transformar en una amenaza para las bacterias debido a que puede alterar la genética propia bacteriana, ¿ya? Y es por eso que las bacterias han desarrollado estos mecanismos defensivos, que era lo que yo les mencionaba relacionado con CRISPR, con enzima de restricción, con los sistemas toxina-antitoxina, etc. ¿Ya? Y que aplicaciones tienen múltiples, por si a alguien le interesa leer al respecto, ¿ya? Así que con eso terminamos la clase de genética bacteriana.